Hoy en Reflexiones de Café me acompaña uno de los creadores de Mongolia, el humorista argentino Darío Adanti, que hace reír y encabronar a los españoles por partes iguales. Vamos a hablar de todo, de actualidad, de humor, de política, de sátira y de un montón de cosas más. No te lo pierdas. Acompáñame en Reflexiones de Café. Darío, encantado de charlar con vos, aunque hace un ratito que ya estamos charlando. Venimos hablando hace rato, pero yo Sí. encantadísimo, Yo Javi. creo que bueno, en Argentina el que vea esto, normal, pero dos Sí, españoles cuando vean dos argentinos acá, dice, esto pues no, sí, no tener fin nunca, ¿no? va a ser como La Sociedad de la Una Nieve, cosa 4 horas de película, ¿no? infinita. Para arrancar, Darío, Sí, siguiendo así un poquito tu carrera, te dedicas al humor satírico, gráfico, sí, haces animación, sí. también tipo de teatro, stand-up. Animación he dejado de hacer, Dejaste. sí, he dejado de hacer. O sea, sos como un polirrubro del humor. Bueno, en realidad yo en realidad empecé a ser humorista gráfico y dibujante de cómic humorístico en Buenos Aires. Empecé en el año 90 en la revista El Porteño. Y después empecé a publicar en la revista Humor, Sex Humor y en Sátira 12, del suplemento satírico de Página 12, que dirigía Rudy. Y claro, entonces hacía humor gráfico, pero a mí me gustaba el cómic, entonces también hacía cómic satírico y cómic humorístico. Y entonces en el 95, que había cerrado ya varias revistas en las que publicábamos, entre ellas la Fierro, nos juntamos con Podetti, con Falló, con Migliardo, con Sapia, con Dani Deo y con Diego Párez, y hicimos una revista independiente que se llamó Suélteme, que en realidad se llamaba, hey, oiga usted, ¿qué hace? ¿Se ha vuelto loco? Suélteme, suélteme grande, ¿no? Y fue una revista que hicimos, yo ya me vine a España, pero la seguimos haciendo ellos allí y yo aquí, y la publicábamos ahí. Era autoeditada, pero salía en kioscos, ¿no? Pero yo aparte, como había estudiado cine, había estudiado, no lo había terminado, pero había estudiado animación con Iturralde, que era un gran divulgador de la animación en Argentina, que tenía un programa en, creo que era Canal 7 o Canal Sí, 13 la de... 7 era El 7, la ¿no? pública, ¿no? Sí, en los años 70 de animación artesanal, que te ponía la escuela canadiense, la escuela de Praga, ¿no? Ajá, Que terminaba siempre Koniec, que era qué con loco. muñecos, ¿no? Como había sido alumno de él, me puse a hacer animación y ya viviendo en España en el año 96, eh, empecé a meter acá pequeñas animaciones en tele de aquí, con ideas mías, con chistes míos y tal. Y me fui a Estados Unidos, viviendo aquí, me fui a Estados Unidos, me fui primero a Nueva York a ver si conseguía colocar animaciones. Contacté ahí con MTV de la forma más caradura posible, que fue que me enteré por revistas, no me enteré por contacto, no tenía ningún contacto, que la directora de arte era hija de cubanos. Entonces Y dije, de acá ¿cómo tengo hablar español? una puerta. Sí, y yo no sé nada, o sea, hablo fatal inglés. Sé inglés, leo inglés, pero lo hablo como el puto culo, no se me entiende nada, me trabo, me olvido los verbos. Entonces dije, guau, con esta tengo una chance. Entonces busqué la guía telefónica, busqué el teléfono de Qué MTV bueno. Nueva York, llamé, yo estaba parando en New Jersey en esa época, me está al lado. Entonces llamé y dije, can I talk with, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? María Pérez, o qué, de María García. ¿De parte de quién? Y digo, hice mi truco, y en España igual, era decir mi nombre y no decir nada más. Aquí igual, yo llamaba aquí a los medios, Como, al diario El País, al director de arte, o sea, está como, el director de arte, como me conoce, ¿no? claro. Entonces, ¿quién habla? Darío Danti, y no decía nada más. Y como yo creo que le suena a Darío Argento, al director de cine de terror italiano, o a Darío Grandinetti, o a un montón de Rubén Darío, en general me atendían. Sí. Y me atendían como con la duda de, perdona, ¿quién nos conocemos? Y yo ahí les entraba, ¿no? Y entonces me pasaron con ella y cuando vio que no hablaba ni papa de inglés, me dijo, pues tú hablas español, mi amor. Tal. Por favor. Y entonces le dije, soy un dibujante de cómic, también soy animador de Argentina, aunque estoy viviendo en España, estoy de visita, tal, tal. Me gustaría mostrarte mi trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no me acuerdo, creo que le mandé una carpeta o con alguna cinta, con tal. Me dijo, mira, nosotros aquí es muy difícil porque tenemos toda la programación muy Ajá. cerrada, pero en South Beach, en Miami, acabamos de abrir MTV Latino, que va a transmitir para toda Latinoamérica, y se está recién ahora montando, o sea, estamos Ah, hace porque un TV estaba año. fraccionado, ¿no? Era Sí, la estaba parte... fraccionado. Y me dije, y mira, y el director de arte aparte es chileno, y son todos los han Ajá. traído de ahí de Argentina, tal. Y entonces me dice, te paso la dirección, te paso el nombre y mándaselo a él a ver si a él le interesa, porque ellos sí que están armando, y tú siendo latino y siendo las animaciones en español. Entonces con dos cojones lo llamé al pibe, le dije, me pasó tu contacto la directora de arte de TV Nueva York, que no la había visto en persona en mi vida, pero haciendo el típico Que sí, caradurismo. que si no hay... No... No, yo me dice, bueno, si no les hubiera gustado, me hubieran pasado a mí. Y Claro. me dice, bueno, pues mándamelo. Se lo mandé al tipo, le gustó. Le mandé el proyecto de Bacaláctica,
Ah, Galáctica era tuyo. Sí, que había surgido de una tira que yo había hecho para la revista Suélteme que hacíamos con Podetti y con Mirá. los demás, y con Sapia y Falló. Y parece, sí, era una tira de una vaca, que en realidad los Sí, me extraterrestres se acuerdo. disfrazaban, la primera tira eran unos extraterrestres que se Unos disfrazaban de nenitos, sí. vaca para invadir la Tierra, ¿no? Y llegaba a la Pampa, claro, y la confundían, bueno, la confundían, un coche pasaba y la atropellaba, ¿no? Y entonces decían, y así la democracia siguió en pie y tal. Y entonces les gustó y empecé a hacer Vaca Láctica. Me fui a Miami, no a vivir, porque yo seguía viviendo en España, pero me hice una extensión de la visa. Ellos no se confiaban en que yo me venga de hacerlo aquí. Entonces me fui ahí, me Mira. alquilé una cosa provisional. Primero me quedé en casa de un amigo de argentino de la propia MTV, que estaba trabajando de diseñador gráfico en la MTV, Alejandro. Y yo tenía una cámara de cine Bolex, 16 milímetros a cuerda, de los años 40, que no es eléctrica porque son de los años 40 y tienen un mecanismo como el reloj suizo. Eso no, las Bolex son Ah, manija. suizas, sí, y no se te rompe nunca. Eso te ¿Eh? funciona siempre. Le das cuerda, que es una lengüeta de metal, la atrapa, y luego vas disparando y eso va con una tripa para disparar cuadro a Para hacer en cuadro, los cuadros. dos faroles a 45 grados para que tapen la sombra, Qué con, bueno. con un trípode para que quede boca abajo, y acá ponía mis dibujitos y lo hacía encerrado en el armario, en un armario grande de donde estaba parando para que no entre luz y me velara la película. Qué bueno. Y después las voces se las ponía yo. Iba una postproductora que me lo pasaran de cine, 16 milímetros, a vídeo. Y yo ponía, hola amigos, Claro, hola, hola, soy bueno, nenito, Galáctica. así. Sí, soy Galáctica. Y ahí les gustó y entonces se confiaron en mí y ya me volví a España y seguí haciéndolo desde aquí. Pero ya hace después hice Elvis Christ, que era otra serie de animación también que hice para MTV, Ajá. latino, que se vendió en todo el mundo después. Pero después eso se cayó. Yo seguía haciendo aquí animaciones para Adult Swim, el programa de animación para adultos de Cartoon Network. Ajá. Hice también la versión española del programa Space Ghost Coast to Coast, Sí. que hacía yo las entrevistas disfrazado de Space Ghost y después me reemplazaban por el dibujo animado. Qué bueno. Fue muy loco. Y después dejé la animación porque es muy arduo, ya nadie me Es paga muy para hacerlo laborioso. cámara cuadro a cuadro. En los cómics me ahorro la Claro, mitad del un dibujo y ya trabajo está. y ya está. Y pues eso, y aquí empecé a trabajar en El Jueves, en el suplemento El País de las Tentaciones del diario El País, en un montón de medios. Y cuando en la crisis anterior, que fue cuando el 15M me echaron de todos lados por falta de presupuesto, redujeron personal y los primeros en caer somos los autónomos, digamos, y más si Claro. eres dibujante, nos quedamos en paro. Yo, Rapa Carballo también, que Rapa Carballo era el director de arte del diario Público, pero Rapa también es argentino. Y paralelamente que nosotros con los otros dibujantes en Buenos Aires hacíamos Suélteme, él con Langer, el Niño Rodríguez y otra gente hacía la revista Lápiz Japonés. Y éramos amigos y algunos de ellos publicaban en Suélteme y nosotros publicábamos en el Lápiz Nada. Japonés, ¿no? Qué bueno. Eso fue en el 95, 96, 97. Que nosotros, yo ya vivía acá a partir del 96, Rapa se vino también, pero seguíamos haciendo la revista con Qué ellos, bueno. ¿no? Y él también se había quedado sin trabajo porque había cerrado el diario público en papel, entonces nos juntamos e hicimos Mongolia, que es la revista satírica que ya venimos 12 años haciéndola. Qué bueno. Así que por eso, o sea que escribo, la verdad que con Mongolia me empecé también a dedicar a escribir seriamente sobre el tema de libertad de expresión, me Ah, especialicé bastante en el tema es como código penal y libertad de el expresión. metro, patrón metro Sí, total. Y entonces pues escribo también habitualmente en el diario.es como periodista Ajá. sobre libertad de expresión, he escrito también en el Babelia del País. Entonces ahora sobre todo me dedico a escribir y a dibujar. ¿De chiquito eras el que estaba en clase una vez haciendo caricatura del profe o No, no? curiosamente no, curiosamente no, a mí me da mucha vergüenza dibujar porque había otros, de hecho un gran compañero de instituto que sigue siendo un gran dibujante humorista gráfico argentino, Elmer Tun, Ah, que es buenísimo. Él en nuestra aula era que era dibujaba muy bien, bueno. entonces a mí me daba, hacía unos retratos pero increíbles de todos los profesores y tal, y en cambio a mí me daba corte porque a mí me quedaban bien mis personajes, pero no me quedaban bien los retratos. Ahora ya tengo más experiencia en retratos, ¿no? Pero a él le quedaban genial las caricaturas y a mí no, entonces Estás me cohibido, hacía, ¿no? me hacía, y aparte si te agarraba el profesor, en todo caso Al lo otro. amonestaban a él, claro. Che, Darío, nombrabas recién estas revistas Sí, de sexo humor, sí. humor, El Porteño. ¿Cómo eran esas redacciones? ¿Cómo Buah, serían? era muy loco porque en esa época claro, no había internet, no había ordenadores, o por lo menos lo tenía la CIA nomás, ¿no? La KGB. Entonces nosotros hacíamos los dibujitos a mano, ahora sigo dibujando a mano, ¿eh? Lo hacíamos a mano, pero tenías que llevarlo en carpetita al editorial. Me acuerdo cómo odiaba ir a Clarín porque quedaba a tomar por saco y si ibas muy tarde a la noche, después no te pasaba el colectivo, Dale, tenías dale. que ir a esperar. En esa época está como creo que está, no me acuerdo por dónde está Clarín.
Bueno, está No como sé. pasando San Telmo por donde estaba ya el río, digamos, Ajá. ¿no? Pero en esa época no, el río daba miedo, ¿no? En los 90. Entonces yo me acuerdo de ir por ahí y después volver todo acojonado por la calle a la noche a mi casa, ahí como medio rápido, cualquier ruido detrás era como ¡corre! Y los pobres basureros, ¿por qué corre, pibe? ¿No? Y claro, llevabas, el porteño quedaba creo que quedaba, ¿por dónde quedaba? Por San Telmo también, me parece. Bueno, quedaba por el centro en todo caso. Y el porteño fue donde yo mejor me lo pasé, porque en el porteño, y ahí viene mi fascinación también por los movimientos revolucionarios argentinos, porque cuando llego al porteño, yo llego en el año justo 91, 90-91, fue la primera revista que empecé a publicar. Ya no estaba La Nata, que había sido uno de los fundadores, La Nata ya había hecho página 12, pero estaba en el porteño. Estaría Gabriel Levinas. Levina ya no estaba Ya no estaban tampoco, tampoco. no, ya estaba. ¿Quiénes estaban? Salinas. Ah, Bueno, había otros, ya no estaban ellos. Pero claro, me fogué ahí porque la mayoría venía del exilio europeo, excepto por ejemplo la Nata, era muy joven y tal. Los demás, los que escribían y estaban en el porteño, todos venían de la guerrilla, o del ERP, o Montonero. hasta los nenes Todos bravos. habían, sí, 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 todos habían terminado exiliándose o en España, o en Francia, o en Venezuela. Entonces de pronto escuchar todos aquellos que habían vuelto relativamente hace poco, habían vuelto hace menos de una década, ¿no? O sea, contando sus historias, Ah, sus fascinante. aventuras de cuando eran joven, claro, yo me volvía súper loco, me flipaba, ¿no? Claro. Y ahí empezó también mi fascinación por lo que fueron los movimientos revolucionarios argentinos desde los años, bueno, ya más 58, 59, casi 60, bueno, hasta que fue la dictadura de Videla, ¿no? De hecho, mira, te cuento esto, cuando mi fascinación por los movimientos de clandestinos y guerrilleros de Latinoamérica en general, pero de Argentina particularmente, porque aparte era donde eran más abiertos, me refiero a más abiertos, no eran solo del PC, no eran comunistas, Claro. sino que había trotskistas, había peronistas, Sí, todo el abanico de... estaba Tacuara, que era ultracatólico, nacionalista, revolucionario, era que Caparrós lo contó muy bien en La Voluntad, ¿no? Todos esos caminos cruzados de la revolución con ideologías que iban desde los nazis hasta los comunistas, ¿no? No era maravilloso, pero es curioso, ¿no? Sí, Y tenía que ver con la violencia política que hubo en el país ya desde la independencia. O sea, claro. no nos olvidemos que Sí, sí. a los próceres de independencia se los cargan cuando vuelven del frente, ¿no? Entonces, pues la violencia política ha estado toda la vida en Argentina. Ahora menos, por suerte, por más Sí, que hay violencia política, digamos que sí, pero no a nivel de no, se armado. vive Sí, en una democracia bastante segura, ¿no? Digamos. La democracia en el mundo no era segura en esa época en claro. general, ¿eh? Porque pasaba lo mismo, aquí estaba Franco, no había democracia y ya empezaba a actuar ETA, los Grapo, ¿no? O sea que había un quilombo. Pero de ahí, nosotros con Rapa en realidad, que éramos ya amigos de Buenos Aires, los dos nos venimos a España, los dos nos venimos a Barcelona, después los dos nos venimos a Madrid por Ujú. trabajo, yo ya me quedé en Madrid, él después volvió. Y antes de hacer Mongolia, mucho antes de hacer Mongolia, hicimos un fanzine en España que se llamaba Los Viernes Peronistas, donde intentábamos explicar, no explicar, sino contar lo que era el gran abanico ideológico del peronismo a través de entrevistas de gente exiliada, ¿no? Que había Que estaban en vivido, España. que estaban todos en España, y a través después de cromos que nos hacíamos con los personajes buenos y malos del primer peronismo, del segundo peronismo, del tercer peronismo, en plan Raúl Apol, Coleccionable, ¿no? claro, Hugo del Carril, Metralleta, Guillermo Patricia Kelly el Metralleta, William Cook, ¿no? Y hacíamos figuritas con pequeñas Qué bios bueno. y hacíamos cuadros de interrelaciones entre lo que fue porque por ejemplo en el primer gobierno de Perón, Bermuglia era socialista, que fue ministro del Interior, pero luego estaba Ferrus, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, bueno, el que diseñó el plan quinquenal Ajá. venía de aquí, de la dictadura de Primo de Rivera, y era falangista, ¿no? Entonces, como en el primer mismo gobierno de Perón, hay socialistas del Partido Claro. Y, Socialista y falangistas, ¿no? Entonces, pero entonces, que tiene un sentido, ¿no? Cuando ves el panorama de los años 40, ¿no? Tiene un sentido, pero bueno, contar todo eso a los españoles fueron, al final, 3 libros de casi 300 páginas cada uno, claro, autoeditados, todo dibujado muy pop, con, qué bueno. con diccionario, le poníamos diccionario para que la gente entienda Nuestro código claro, de... terminología, y la verdad que no solo los hijos bueno, muchos hijos de exiliados, incluso desaparecidos que se habían creado en España, eran nuestros lectores y lectoras porque de pronto se encontraban con todo el mundo que había sido de su infancia, pero ellos ya exiliados en España, ¿no? de sus padres o De sus padres, sí. de sus tíos, de sus familiares desaparecidos, porque sus familiares habían estado
en la clandestinidad o lo que fuera y habían sido represaliados por la dictadura, ¿no? Y del viernes peronista, la estética, el tono, dijimos con Rapa, bueno, dejemos de hacer un fanzine sobre peronismo y hagamos en España, ya que estamos los dos sin trabajo, una revista satírica sobre la actualidad española. Y ahí surgió Y ahí Mongolia, empezás ¿no? Sí. Así con que Mongolia. al ¿Sabés final que un fanzine te puede llevar a hacer una a una revista. revista? Ahora que decís que hablamos del porteño, charlando con Levinas el Sí. año pasado, me Levinas dice creo que en que esa época me haces acordar, porque todos hablaban de Levinas en la redacción, pero yo nunca lo conocí. Creo que estaba en el Chaco estaba cazando criando caimanes, cocodrilos. ¿no? Bueno, Algo así. bueno, estuvimos hablando, no sé, como Eso una contaban en hora. la Te redacción. cuenta que le diagnostican que se va a morir, que esto se va a Madre recorrer el mía. mundo. Cuando vuelve no se muere. Entonces se pone a hacer una galería de arte y lo que te iba a decir, el porteño, me cuenta Sí, que lo funda porque él estaba enamorado de una chica fotógrafa sí. que, como le gustaba la mina, dijo. Estoy por armar una revista, venite conmigo. Dice, pero yo no tenía planificado Qué nada. loco, Dice, fue para claro. levantármela. O Qué sea, que fuerte. Y increíble. duró años el Sí, porteño, ¿eh? y después, Yo era muy fan del porteño porque me impactaban muchísimo sus portadas, curiosamente, porque eran fotográficas. Me acuerdo en la época de Menem, yo ya estaba currando en el porteño, con todo el tema de la relación del menemismo con el narcotráfico. La foto de portada era un mate lleno de de cocaína, falopa. de falopa, y la bombilla metida en una nariz. Y decía el cartel de Buenos Aires Qué o algo así. bueno, Eran muy impactantes qué las bueno. portadas del porteño, ¿no? Y Y los artículos eran buenísimos. ahora que decís del menemismo, en esa época que se metían con Sí, el menemismo, ¿cómo era? O sea, ¿había resistencia? Cuando tocaban a los poderosos era complicado? bueno, en mi caso, como yo era humorista gráfico, no vivía, y Salía. no era conocido, era muy joven y no era conocido. Y aparte que pues yo tenía menos información, entonces yo me metía mucho con el gato de la cabeza que Ah, tenía Menem, con estas cosas, también con la corrupción, con todo el acercamiento. Pero claro, yo entiendo que parte de la militancia peronista, de lo que fue la izquierda peronista, que acababa de venir, de toda la masacre de la dictadura de Videla, que recién venía después de los indultos, pues, muchos podían volver a Argentina, eh, porque tenían todavía pedido de captura, digamos, claro, ¿no? Como terroristas, claro. ¿no? Entonces yo entiendo que para todos ellos que te venían con el concepto muy peronista de lo nacional, de la protección del mercado nacional, del nacionalismo popular muy que venía ya de Jauretche y todo esto, esta cosa muy, que no pasó solo en Argentina, pasó en general en todo el tercer mundo, ¿no? Estos movimientos nacionales en defensa del imperialismo, etcétera, Claro. ¿no? Eh, que de pronto el candidato peronista que se disfrazaba de líder federal del siglo XIX, ¿no? El, Contra los Borbones, con las patillas, el el poncho, poncho. de pronto fuera neoliberal, vendiera las empresas del Estado y encima se fuera de fiesta y ahí corriera la merca y el champán como La si no hubiera un Ferrari, mañana, todo, los ¿no? Ferraris. Yo entiendo que esto tiene que haber sido un quiebre ideológico y tiene que haber sido desolador para los Claro. militantes, ¿eh? Que habían vivido todo lo anterior, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Porque a mí me la soplaba. Para mí, era un corrupto y de un neoliberalismo terrible, que el neoliberalismo al final es lo que nos ha llevado también a acelerar la crisis climática, a empobrecer más los países del tercer mundo. Fue un modelo que funcionó muy bien para los países del primer mundo en los 80 con Reagan y Thatcher, porque ya había entrado en crisis el modelo keynesiano, estaba toda la crisis del petróleo de fines de los 70 y con esa liberación absoluta del mercado lograron que se activara todo de nuevo, Claro. pero a costa de que los cuatro más ricos se volvieran muchísimo más ricos y de que todo Pero el tercer mundo se fuera a tomar por saco, digamos, ¿no? Y que claro, fuera cómplice y partícipe de eso un candidato el peronista, caudillo. el caudillo federal de La Rioja, como si fuera el Chacho Peñalosa y tal, claro, era un poco irónico, era un poco cínico todo, ¿no? Es verdad que en esa época fue cuando matan al periodista Sí, Cabezas, me acuerdo. cuando ¿cómo se llama el periodista este de Página 12 que va a investigar lo del mercado central y lo apalean? Sí, no me acuerdo. Eso Sí, tampoco, Echagüe, ¿puede ser? puede ser, Nombre no me vasco acuerdo. creo que era. Puede ser. Y entonces, claro, pero los que éramos dibujantes, No, jovencitos que no nos no conocían ni pasaba nada. Dios, no pasaba, no Dale, pasaba dale. nada, ¿no? Pero fue muy interesante porque estaba muy politizado y aprendí muchísimo de lo que había sido las décadas de los 70 y 80 Ah, de parte de gente que ya era periodista y que había vivido al filo
de la legalidad, ¿no? Y ya directamente la ilegalidad en plena dictadura, ¿no? Cómo unos se habían escondido en los sótanos y con pasaportes falsos lograron huir, o que lograron refugiarse porque su padre era gallego, lograron refugiarse en la embajada española, que justo acaba de caer Franco, acaba de morir Franco apenas un año, ¿no? O sea que, joder, veías historias ahí que te No, ponían bro. la piel de gallina, de verdad. Cuando viniste a España, Sí, ¿te costó adaptar la clave de uf, humor argentina a la española? ¿Cómo mucho, fue? mucho, 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 mucho. Pensá que eso allí hacía sátira. Y luego cómics de humor más costumbristas en la revista Suélteme con todos estos dibujantes amigos que siguen siendo grandes dibujantes, los grandes dibujantes de Argentina del cómic humorístico, ¿no? Y del humor gráfico. Y, pero claro, yo sigo aquí, de pronto no puedo usar palabras, Claro, costumbrismo no puedo hacer porque me falta toda la claro. información. Yo qué sé, por ejemplo, en Argentina, si yo a un personaje le pongo que diga patapúfete, todos O entienden, sea, por lo menos de mi generación, todos entendían el referente. Yo aquí no tenía los claro, referentes de españoles claro. generacionales. Para colmo, conocía la historia española, pero muy por arriba, ¿no? Y no podía hacer sátira porque yo llego justo cuando cae Felipe González y sube Aznar. Y por más que yo sabía que era el PSOE y que era el PP, no, me faltaba todo, quién era quién, me Claro, faltaba de todo. Entonces empiezo a trabajar más de ilustrador que de humorista de una. gráfico. Y empiezo a hacer animación también para tele porque me era más fácil, porque de pronto me daban el empaquetado de un programa para en ese momento era el Canal Plus sobre Star Wars, ¿no? Ah, Entonces yo tenía que hacer las cortinillas de separación para los programas en que iban a hablar de Star Wars antes de dar la qué película, bueno, ¿no? Entonces yo hacía chistes con Darth Vader y cosas qué así, bueno. ¿no? Sí, era muy divertido. Pero claro, cuando me empiezan a publicar en la revista El Jueves, que es por así decirlo como la humor, pero en España, Claro. me empiezan a publicar, yo digo, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? Entonces empecé a hacer chistes surrealistas, que ahí inventé el personaje El Niño Dios, que fue Sí. bastante popular porque estuve dibujándolo 12 años, que era que justamente el Niño Dios, que es un Jesucito pequeño, muy hijo de puta, que hace todas maldades con sus milagros, y está basado justamente en una cosa curiosa, que es que yo me había comprado en la calle Corrientes, hace muchos años, un librito que era Los Evangelios Apócrifos recopilados por Borges, Ah, que eran todos, no todos, pero una recopilación de los de- evangelios que no aceptó el Vaticano en el no sé cuándo, cuando hacen el concilio y dicen este sí, este no, no, dicen, este no, este déjalo. Pero que son textos antiguos que pueden ser tan válidos o no como los qué bueno. evangelios oficiales, ¿no? En realidad ninguno es válido, porque incluso los supuestos apóstoles que lo escribieron están escritos como 200 años después de que se Sí, no, supuestamente la fecha naciera y no. matara Cristo. Cuando encima Cristo cuando nace se supone que Herodes lo manda a matar y Herodes es de 300 años antes. O sea que hay un Sí, sí. hay ahí importante. El relato es bonito, pero no está muy bien El armado en rigor cuanto el histórico, más rigor o menos. histórico. Le faltó afinar fechas, ¿no? Y los evangelios apócrifos hay uno que es buenísimo, hay varios, de cuando Jesús es pequeño, que también son, creo que no son de los rollos del Mar Muerto, que se encontraron también de la misma época que los oficiales, ¿no? Donde Jesús va a la playa, ahí no sé, bueno, el Mar Muerto, lo que fuera, y otro niño no quiere jugar con él. Entonces él se agarra tal cabreo que levanta las manos y como milagro hace que se le caigan los bracitos al niño. O sea, Qué le buena amputa los onda. brazos. Y entonces María viene, lo regaña y le dice que él no puede usar su poder para eso, ¿no? Como Entonces, Spider-Man, ¿no? sí, como Una, eso, exactamente igual. Un gran poder que pero una requiere gran una gran responsabilidad. responsabilidad. Y entonces Jesucito hace y le vuelve a poner los bracitos, ¿no? Y ahí se dice, es verdad, si Dios se hace hombre y tiene que pasar por la infancia, tiene que ser un hijo de puta, porque ser niño y tener ese Tirano. poder, tirano total. Y ahí es el niño Dios que triunfó mucho y hacía otra tira en una página que hacía que se llamaba Caspa Radioactiva, donde yo hacía varias tiritas, ¿no? Que era un formato que le había copiado a mi amigo Podetti cuando hacía La Sopa Primordial, que era Ajá. una cosa que él hacía en fierro, que eran varias tiritas y tal, ¿no? Entonces todo viene muy de Argentina, ¿no? Era como, voy a copiar formatos de amigos que hicieron en Argentina que acá no Pero se arma. conocen, claro. Bueno, somos muy amigos con Podetti, él me deja contar estas cosas. Y hacía otro personaje que también estaba basado en una leyenda popular argentina, que era el hombre gato. Era el niño Dios y el hombre gato, los dos personajes que hacía, y el hombre gato venía de una leyenda urbana que se decía que en Buenos Aires estaba, en la provincia de Buenos Aires, el hombre gato que te trepaba por las paredes y te mataba y Ah, tal, ¿no? Y hacía esto absurdo del niño Dios y del qué hombre bueno. gato porque no era ni costumbrista ni de política, ¿no?
Pero en todo ese tiempo me fui leyendo todo lo que había de historia de España. De hecho, ahora soy muy aficionado A la historia. a la historia en general, y a la historia de España y de Argentina en particular, ¿no? Pero la de España, pues claro, por eso también escribo artículos, ¿no? Porque me sé hasta la historia de los códigos penales y de las constituciones. Que la historia de España, ¿no? es fascinante. O sea, que Juego de Tronos no tiene nada al Totalmente. lado de España. No. Acá estuvieron romanos, Todos, árabes, sí, reyes sí. cristianos, Sí. descubrimiento de Estuvo América, Tartesos en el sur, fenicios, de Cartago, todo, o sea, Cartago, increíble. por acá pasó con los elefantes Aníbal. Y luego también es una locura que nosotros creemos que esta confusión del peronismo es propia y no. Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera aquí en 1920 tuvo el apoyo del Partido Socialista, del PSOE. Porque el PSOE le pasó algo parecido a lo que le pasó al Partido Socialista, la parte del Partido Socialista y la parte del comunismo disidente que apoyó a Perón en el principio, que fue minúscula, pero que creó de alguna manera la izquierda peronista. Que fue que aquí el PSOE dijo, de ese momento, que eran revolucionarios en esa época, Claro. no eran como ahora, no eran socialdemócratas, era socialismo Claro. revolucionario, después renuncian a la revolución. Dicen, mira, nos está dando, es un dictador, pero nos está dando la posibilidad de colaborar con el gobierno en las leyes laborales. Nosotros luchamos por los obreros, hay que ser práctico, pero vamos a colaborar con él a ver si tenemos mejoras en las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces pasó algo parecido, pasaron esas contradicciones aquí también, ¿eh? Después, por ejemplo, Franco, el que es súper fascista, católico, etcétera, 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 termina sobreviviendo y amparado por los aliados, por Estados Unidos y todo. Los mismos que llamaban fascista Perón terminan financiando a Franco por anticomunista. Y terminan ayudando a Franco a que traiga nazis a través de la Cruz Roja y del Vaticano La iglesia, claro. a España, para que algunos se los mande a Estados Unidos, porque fueron muchos a parar ahí. De hecho, la NASA está creada por un ex nazi. Sí, y a Perón. Los yanquis se apuraron, agarraron lo más... Pero yo alucino, porque después Estados Unidos caracterizaba como que Argentina era un nido de nazis, cuando ellos no solo sabían, sino que en todos los archivos desclasificados, no solo sino que colaboraron, Claro. porque no querían que se los queden los rusos, preferían que se los queden ellos, Inglaterra, los mejores, que los peorcitos vayan a la Patagonia, los más cutres. El no. Richter, el esa historia Richter, es increíble, la de la de Huemul. La isla Huemul. Sí, es increíble. es increíble. Y entonces, claro, la historia de España es igual de fascinante, solo que encima tiene 2000 años, claro. Y todo eso decanta en esto que llamamos Bueno, Mongolia. claro, a todo esto, la crisis anterior, la revista El Jueves, se la venden a una gran editorial, RBA, con lo cual hace limpieza, porque también fue la crisis económica de la burbuja inmobiliaria, más la crisis del 2008, se sumó todo en España, ¿no? Más la crisis del 2008, que venía de la caída del Lehman Brothers, y se suma además, bueno, la caída de las bolsas mundiales, Claro. ¿no? Se suma la crisis del papel, y es que como Internet ya empieza a estar más a full, empieza el modelo digital, los periódicos no te cobran por el modelo digital, entonces la gente deja de pagar el papel, empiezan a venderse muchos menos ejemplares y entonces empiezan a reducir personal. Se juntó todo junto. Entonces de pronto, después de venir desde el año 96 trabajando en grandes medios en España, de pronto me encuentro en el año 2011 que estoy sin trabajo y que ya tengo 40 tacos, ahora ya tengo 53, y que ya no sé ni lo que se hace para buscar trabajo en prensa cuando lo están reduciendo. Claro, yo trabajo en prensa, ¿qué hago? Los clasificados, ¿no? Sí, y no hay. Y entonces con Rapa dijimos, bueno, mira, conseguimos varios otros amigas y amigos que también vienen de prensa, que también se han quedado sin trabajo, lo que fuera, y hacemos una revista nosotros. Y la sacamos y, por suerte, venimos desde entonces con la revista independiente Mongolia, que tiene una parte periodística seria, donde directamente muestra las relaciones de los poderes fácticos, de los políticos con la bolsa y con los medios de comunicación y con la iglesia y con la monarquía. Esos son 10 páginas y 20 páginas de sátira. Y yo y Rapa dirigimos la parte satírica. Humorística. Sí. Y, bueno, esto de la sátira, ¿no? Que pues, siempre parece que algo como algo vanguardista. Sí. Y tiene 2500 años. Total. Ahí está Sí. el Lisístrata que Bueno, qué buena Lisístrata. Bueno, esa la vimos no hace mucho con mi mujer, nos moríamos de Yo la soy risa. fan de Aristófanes. Aristófanes es el primer, bueno, es el comediógrafo, como le dirían los griegos, más antiguo que conocemos. Por ahí hubo otros, pero no tenemos datos, digamos, ¿no? Y sus 11 comedias, que eran satíricas todas, es muy loco porque la comedia en Grecia nace con la democracia. Nace el mismo puto año que la democracia, que es 300 y pico años antes de Cristo, ¿no? Y nacen juntos. Y nacen juntos porque la comedia es el ritual de honor al dios Dioniso, que es el dios del vino, que en realidad viene de Oriente, ¿no? Se supone, bueno, hay diferentes teorías, pero que viene de Oriente y que lo asumen los griegos a medida que bueno, la cultura helénica, a medida que ellos van invadiendo y van teniendo guerras con los países vecinos de Oriente, ¿no?
y se les empieza a colar el rito a Dioniso, que aparte es el ritual de la agricultura, ¿no? Porque es el de la uva, el del vino, y lo que se festeja es la catarsis de que ese pequeño veneno que nos da la uva, que es el vino, nos permite sacar emociones que no podríamos sacar en otros momentos, ¿no? Entonces, como rito a Dioniso, como rito religioso, como si fuera la misa, tenían la comedia y la tragedia. En la tragedia representaba la parte triste de cuando te pones borracho, que es que no sé cuánto te quiero, no sabes lo que me pasó a mí, te quiero mucho. Y la comedia, la parte faltona, ¿no? Cuando te pones... Y entonces, esto lo cuenta muy bien Nietzsche en el libro... en su primer libro, que se llama Los orígenes de la tragedia, que cuenta cómo los seguidores de Apolo, ¿cómo se llama? De Grecia, de la Grecia antigua, los seguidores de Apolo, les parece horroroso que todos estos estén borrachos diciendo barbaridades y cantando barbaridades. Y entonces decían, bueno, vais a festejar los ritos de Dioniso en vuestras fechas, Dionisio mayores, Dionisio menores y tal, pero lo vais a hacer aquí, en este templo y tal. Y ahí se inventa el teatro. Dale. Y empiezan a haber competencias para ver quién escribe las comedias y la gente vota, ¿no? Y Aristófanes claro, era el único lugar donde les permitían criticar a los poderes, ¿no? En plena democracia era bueno que en la comedia puedan reírse de los poderes, ¿no? Y es tan vieja como... Y lo que tiene lo mismo que pasa ahora con la sátira pasaba en esa época. Y es que tú ves todas las comedias de Aristófanes y en esa época Platón, por ejemplo, lo acusa de reaccionario, porque en el fondo, bueno, el Platón de otras cosas peores. Otros lo critican de reaccionario porque él está criticando a los líderes de la democracia. Entonces dicen, él critica a la democracia, es que está a favor de las tiranías anteriores, ¿no? Pero por otro lado, Platón también dice que le llena de cabeza de mierda a los chavales. Había hecho Aristófanes una comedia buenísima que se llama Las nubes, que lo que hacía era criticar a Sócrates, donde decía que Sócrates le llenaba de nubes en la cabeza a los jóvenes para follárselos, pero lo dice directamente, que era para tirarse a los chavales. Y entonces Platón básicamente le echa la culpa de que se hayan de que hayan condenado a Sócrates a Aristófanes, ¿no? Y entonces siempre se ha visto como demasiado de vanguardia y demasiado revolucionaria o demasiado reaccionaria. Cuando tiene 2500 años. Cuando tiene 2500 años. Pero bueno, ahora pasa lo mismo. Cuando te metes con la derecha te tratan casi de revolucionario guevarista, pero cuando te metes con la izquierda te tratan de facha, ¿no? Entonces sigue pasando lo mismo que le pasaba a Aristófanes, nos pasa ahora. Depende de a quién le moleste tu chiste, te consideran ultra facha o ultra guerrillero de la novena internacional, ¿no? Y la revista satírica lo que tiene que, aunque tenga su público, que la gente que la compra, el que no la compra y no la entiende o no le gusta, ahí está la tapa, ¿no? Que la tapa, o ahora está el Twitter, que ahí se va. Entonces eso se te va de las manos un poco. Total. Bueno, es parte, a mí es lo que me gusta del papel, bueno, y ahora de las redes sociales. El hecho de que de alguna manera que esté colgado ahí tu idea y que es una provocación, participa de la opinión pública en la democracia, ¿no? Y yo creo que en realidad la función de la sátira en democracia, ya desde Aristófanes y de hace 2500 años, era combatir el fanatismo. Porque tenemos mucha tendencia los seres humanos a que creemos que nuestras ideas son lo más y que la del otro son una tontería, y lo que intentamos es imponer nuestra idea y anular la otra. Y la sátira lo que hace es decir, todas las ideas son patéticas y son graciosas porque en el fondo son producto humano y los humanos somos unos monos un poquito sofisticados pero poco más, ¿no? Y por eso jode tanto la sátira cuando se mete con tu idea, ¿no? Cuando nosotros hacemos unas portadas sobre el Islam, por ejemplo, no se queja ni un cristiano, ¿no? Claro. Pero apenas hacemos sobre el cristianismo, ¿por qué no os metéis con el Islam si hay cojones, tal, no sé qué? Porque no, las que no les molesta no la han visto, no les ha llamado la atención, claro, ¿no? Y es una manera, yo creo, de poner las ideas simbólicamente en los coches estos de prueba, ¿no? Bueno, yo digo en los coches de prueba estos que chocan para ver cómo... Sí, los crash test dummy. La sátira pone la idea en un crash test dummy simbólico y la estrella. Y entonces, claro, el que cree ciegamente en esa idea es como de... ¿Pero qué estás haciendo, animal? ¿No? Y tal. Y entonces sigue provocando, que es lo que a mí más me gusta de la sátira. ¿Y cómo son esas reuniones de diseño? Sí. Hay roles, hay uno que está más loco, dice vamos a poner, y otro más... No, bueno, en realidad en estos momentos, porque han ido cambiando la gente de la revista, excepto los que somos el núcleo duro, Rapa, Pera Rusiñol, que es el encargado de la parte periodística y política, es un periodista político
muy conocido en España porque fue también adjunto a dirección del Diario Público, anteriormente estuvo en política para Cataluña en el Diario El País, entonces es todo un peso pesado, digamos, del periodismo de investigación. En ese caso él pone más, porque a veces los que hacemos humor nos puede encantar una idea y de pronto lo que está contando por ahí es un poco peligroso, ¿no? Entonces él puede poner más, decir, uy, cuidado con esto, que puede parecer esto y lo otro, tal. No, él simplemente opina, pero él realmente, bueno, votamos, si no le gusta no la sacamos. Somos todos amigos y no estamos diciendo, bueno, vamos a votar a ver quién gana. Sino que si realmente a uno le parece, no, mira, a mí no me gusta nada esta portada, no quiero salir de esta portada, decimos, pues no, mira, va a ser por ideas. Y pensamos otra. Realmente pasa eso. Pero realmente solemos ser Rapa y yo los que trabajamos las portadas de toda la vida, la pensamos entre los dos. Él, que es el director de arte, el diseñador, piensa más o menos cómo quiere la maquetación y cómo quiere más o menos tal, y yo hago el fotomontaje, se lo suelo hacer más grande para que él pueda elegir y cortar. Entonces la idea suele ser de los dos, hacemos el fotomontaje. Y ahora también en parte de las reuniones de contenido también está Elena, que es la joven, tiene 30 años y empezó como community manager y es tan graciosa todo lo de redes, ya casi que lo pone ella directamente, ya ni nos pregunta ni lo saca de la revista. Entonces es tan buena que la hemos metido también dentro de la revista, ¿no? ¿Y alguna vez les pasó que ya publicada diga, Sí. nos fuimos al pasto o no, 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 no? no, la verdad que no, no, la verdad que no, Ah, porque sí que es verdad que tenemos, siempre decimos que el único límite del, del humor es el Código Penal, ¿no? Pero también nosotros, hay artículos del Código Penal que no estamos de acuerdo, claro. no es que no estamos de acuerdo nosotros, no están de acuerdo los tribunales de derechos humanos Ah, de la Unión Europea o sea, por ejemplo, el artículo 525 sobre ofensa a los sentimientos religiosos no tiene ningún sentido legal, no se puede comprobar los sentimientos de alguien a la hora de en un juicio castigar a otro por herir los sentimientos, exacto. ¿no? Entonces es como, hay cosas que son absurdas, que se mantienen desde el franquismo, ¿no? Pero así todo, lo que sí muchas veces hacemos, si creemos que puede tener un problema legal grave, es mandarlo a abogados, ¿no? O sea, no tenemos abogados propios, pero tenemos conocidos abogados que se la mandamos. Lo que sí tenemos mucho cuidado, y no porque yo crea que esté mal, ni mucho menos, no tengo algo moral en eso, es que obviamente tenemos cuidado porque la sátira no es comedia, o sea, Aristófanes decía comedia satírica, pero en nuestro caso la sátira no es humor porque sí, es humor político. Claro. Y entonces su función es criticar a los poderes públicos, no a los desconocidos o a los personajes públicos, ¿no? Censurarlos moralmente, en el buen sentido de la palabra, no moral mal, en el mal sentido de la palabra, sino me parece que robar está mal, me Claro. parece que esto, claro, entonces los criticas a partir de eso. Entonces, si pasa un caso muy, muy sensible como un atentado, si pasa un caso muy, muy sensible como lo que fue, por ejemplo, la violación de la manada, y de pronto eso se convierte en primera plana en todos los periódicos, nosotros no nos queda otra que hacer portada de eso de Mongolia, porque en el fondo un periódico satírico es un contraperiódico. Claro. Habla de lo mismo que los periódicos normales, pero con, El lado B, ¿no? claro, el lado B, claro. Entonces, pero en ese caso, por ejemplo, el de la manada, lo que pusimos fue a la justicia a la estatua de la justicia golpeada como si lo hubieran violado también. No nos metemos con la Claro, víctima, nos metemos con la justicia, porque fue la justicia la que dejó libre a los violadores, o que les dio una causa, claro. les dio una prisión mínima, ¿no? Después no, después fue cambiada la sentencia, creo que por el Tribunal Supremo, pero claro, intentamos porque también ahí se te puede se te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Tú se te ocurre un chiste y te parece buenísimo, pero ideológicamente puede parecer que te estás metiendo con la víctima. Claro. Está claro que el dolor de la víctima es el hecho delictivo, no que alguien haga un chiste, pero eso crearía en la opinión pública una sensación contraria. Pareciera que no estamos criticando a la justicia, que es el poder público, sino a una víctima que no nos ha hecho nada, ¿no? Con lo cual intentamos cuidar esas cosas para que no haya dobles interpretaciones. Así todo es bastante imposible, porque en plena época de las redes sociales, de fanatismo y de descontextualización, Siempre hay alguien que lo va a leer que lo va a leer y de cualquier manera y te va a acusar de algo, ¿no? entre esa gente tenés un grupo, tiene un grupo de fieles, fieles lo digo en doble sentido, ¿no? Sí, Los abogados estos sí, cristianos que tenemos cada tanto los varios, llevan sí, a pasear tenemos a tribunales. varios grupos. Por suerte tenemos suscriptoras y suscriptores, casi 3.000, hemos pasado los 3.000, más los que lo compran en kiosco, más una comunidad que nos apoya en los crowdfunding, en las campañas de micromecenazgo, que si no, no hubiéramos durado 12 años y ahí Claro. seguimos, ¿no? Pero también tenemos unos grupos, los grupos ultra nos tienen especialmente en la mira. Entonces, el grupo de abogados cristianos, algunos periodistas los vinculan con la secta El Yunque, Hazte Oír, que también creo que está presuntamente vinculado con la secta El Yunque, luego Manos Limpias, que es un sindicato ultra, que su jefe, su director, fue sentenciado a cárcel por extorsionar a banqueros, por ejemplo, ¿no? O sea, gente guapa. Y hasta hace poco
También nos puso demanda un grupo carlista de derecha, que es ultracatólico. Carlistas, que aclaro al público argentino, son los que pedían la sucesión de Carlos Hugo, que era el heredero de los Austria y no de los Borbones en el siglo XIX. O sea, que para que luego digan que el peronismo no se entiende, pues el carlismo te la regalo yo entenderlo, porque siguen peleando ahí por uno que ya no existe, Claro. ¿no? Y además que el carlismo también se dividió en España y hubo un carlismo de derecha y un carlismo de izquierda. Hubo un carlismo que termina fundando los movimientos nacionalistas, tanto en País Vasco como en Cataluña, contra la monarquía borbónica, pero también contra Franco, y hay un carlismo que se hace súper apoya a Franco a full, porque no deja que vuelvan los Borbones y ya está en su última época, ¿no? Entonces hay un carlismo que apoya a Franco de ultraderecha católica y hay un carlismo que apoya, que termina vinculado a los movimientos más de izquierda nacionalista, tal. Entonces digo, madre mía. Y bueno, nos han puesto también demanda. Esta gente existe, ¿no? Sí, después estuvimos amenazados por España 2000, que es un grupo neonazi que ahora apoya al grupo Ultravox. El España 2000 nos amenazó de muerte y todo cuando íbamos a hacer shows a Valencia. Tuvimos que hacer 2 shows con protección policial de verdad, con detección de armas, varias, ¿cómo se llama esto? Filtros o de... Sí, filtros con policía infiltrada dentro del público. Oh. Vino hasta el ministro del Interior, porque las amenazas eran muy graves, y no solo a nosotros, sino a la programadora del Teatro de Valencia. A la programadora de la Sala de Valencia le mandaron foto de su coche aparcado y de la escuela de sus hijos, o sea, o de sus sobrinos. Entonces, digamos, la policía pues determinó que había peligro de verdad. Estos tíos de España 2000 habían tenido delitos de sangre con inmigrantes en el centro de Valencia. Son neonazis, digamos, todos tatuados y salen a matar inmigrantes, ¿no? Entonces imagínate que unos argentinos afincados en España se rían del rey, de la bandera, pues no les gusta. No mucho, ¿no? Y nosotros no lo hacemos como argentinos, lo hacemos como ciudadanos españoles. Lo hacemos, si nosotros venimos a vivir a España es para colaborar y participar en la vida política, pública y democrática de España, y parte de eso es que tú sinceramente critiques las cosas que te parecen mal del país donde vives y pagas impuestos, ¿no? Pero ellos lo entienden como unos putos sudacas que vienen a insultar. ¿Cómo se atreven? No. Y total. Y luego en Cartagena hicimos también otro show con protección policial en la entrada porque nos montaron una manifestación de ultracatólicos porque habíamos hecho un chiste con la Virgen de Cartagena. Y había como 400 o 500 personas según el diario.es que lo cubrió. Que hubo enfrentamientos con la policía y todo porque querían pegarle a los que hacían cola para entrar a nuestro show. O sea que fue... Y después cuando terminó el show nos dijo el comisario, y aquí no ponéis un pie en Cartagena porque os matan, ¿eh? O sea, se van al hotel directo y mañana al tren. Wow. O sea que fueron ya... Y en Sevilla, que habíamos hecho un chiste con la Macarena, compraron entrada, lo bueno es que compraron entrada en este caso, 20 macarenos, 20 seguidores de la Macarena, y se pararon a medio del show y nos vinieron al escenario a pegar. Pero no contaban con que el escenario era súper alto del Teatro No Quintero. subir, ¿no? No podían subir y como el público eran como 400 personas nuestras, Lo frenaron, ¿no? empezaron, bu, bu, los frenaron y los tipos se terminaron yendo. Wow. O sea que vamos, que pasa. Que es un trabajo de riesgo, sí. Antes no me pasaba cuando hacía sátira en el Jueves. Yo creo que se ha polarizado muchísimo a partir de la crisis anterior. Se ha polarizado un mogollón. O sea, se nota que está creciendo la ultraderecha en el mundo porque antes estaban en el armario, ¿no? Antes eran de ultraderecha y se quedaban callados, votaban al PP, que era de derecha, pero integrado en la democracia liberal. Y ahora a partir de que Vox sale a decir, no tengo vergüenza de apoyar al fascismo, no tengo vergüenza de negar el holocausto, no tengo vergüenza de decir que hay que matar a los putos rojos, no les da vergüenza y salen abiertamente, ¿no? Entonces ha sido muy notorio, sí. Y me da curiosidad, ¿cómo es una audición con un juez para contarle un chiste? ¿Cómo es eso? Eso es súper bueno. Porque encima ya tuve varias. Encima como las portadas las hacemos con rapa la idea, pero después el fotomontaje lo hago yo y tenemos que ir siempre a declarar y siempre me toca ir a declarar. Bueno, nos toca como directores de la revista, pero además como el que hizo el fotomontaje. Doble. Y decir la verdad, en el último caso que nosotros hicimos, nosotros somos fuertemente anticlericales, somos ateos, abiertamente ateos y anticlericales. Nada de, no, yo no soy ateo, yo soy laico, no, yo soy ateo, soy ateo, joder, cientificista y ateo. Y la cuestión es que, claro, el que cree en Dios yo no le obligo a leer mi revista, pero los demás que son ateos nos reímos juntos de las supersticiones, y la superstición más grande del planeta y que más incidencia ha tenido en la política de los países donde yo he vivido y que ha colaborado con los mayores fascismos y asesinatos ha sido el catolicismo.
Entonces siempre digo, yo me meto también con el Islam en las páginas interiores porque tienen menos trascendencia en la vida política española que el catolicismo. Cuando fueron los atentados en las Ramblas los sacamos en portada, pero mientras tanto los metemos dentro. Coño, que en España tiene que matar mucho el Islam para llegar al mismo nivel que la Inquisición, que el franquismo, que fue apoyado por el nacionalcatolicismo, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú vas al juez, hay mucha gente que dice, no, no quería ofender, tal, tal, no sé qué. Yo digo la verdad, no, yo no pienso en ofender. Yo pienso en que se rían y Sí. entiendan la crítica a los que piensan como yo. Los que no piensan como yo, no, ni siquiera los tengo en cabeza a la hora de pensarlo. Y me dice, ¿pero usted qué quiso hacer cuando puso el Belén y en vez del niño Jesús la caca de WhatsApp y pone el titular, ha nacido el Hijo de Dios y salió igualito al Padre? Y digo, hombre, que la creencia en Dios para mí es la mayor mierda, le dije así al juez, que ha habido en los últimos 2000 años. Le digo, sí, 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 no ha sido una institución vinculada a los crímenes de lesa humanidad, tanto con el nazismo, con Mussolini, con Franco. Le digo, ¿tú quisiste decir eso? Que si realmente Dios hizo hombre saldría parecido al Padre y sería un excremento. Le ¿Y? explico realmente lo que quiero. No, y el tipo al final nos dio la razón de que eso es libertad de expresión. Que no puede ser delito que yo piense que Claro, una idea humana es una mierda. Dios, exista o no exista, que no existe, pero existe o no existe, es una idea humana. claro. Y yo tendré derecho a decir como humano que una idea humana me parece una mierda. Se llame Dios, se llame justicia, se Sí, sí, llame lo que sea, que vivimos en democracia, ¿no? Pero el problema es que estos no te lo hacen te lo hacen para debilitarte económicamente. Porque te van haciendo juicio, 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 te persiguen, demanda, 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 y tú tienes que pagar a los abogados, pagar a los procuradores. Nunca te lo hacen en tu ciudad, te lo hacen en otras ciudades. Tú te tienes que ir a matar o te tienes que ir aquí, te tienes que ir allá. Y al final, aunque vayan archivando las causas, te van debilitando, porque al final, nosotros el juicio que nos hizo el torero Ortega Cano por insultos al honor, cuando fue un chiste crítico, porque él había cometido un homicidio imprudente conduciendo Un alcohólico que coche. mató a un padre de familia, Carlos Parra, que dejó niños. O sea, ¿qué más para criticar satíricamente que un famoso que mata a alguien por conducir alcoholizado? A un trabajador que deja niños, ¿no? Hicimos que no era chiste, era una viñeta satírica, nos hizo juicio y lo perdimos en primera instancia, en segunda, en tercera, en todas, por el honor. Y tuvimos que pagar en total 40.000 euros a él, casi 30.000 a sus abogados, 25 a los nuestros, más procurador, casi unos 100.000 euros, que logramos pagar en varios años gracias a campañas de recaudación con Eso me nuestros acuerdo, seguidores. estuvieron juntando. Es que si no, hubiéramos cerrado ya 40 veces en Mongolia si no fuera por las campañas. Y ahora lo hemos presentado en el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque creemos que es pertinente como sátira hacer eso. En el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como España como país miembro, es vinculante la decisión. Y armamos bien la causa, no pudimos presentarla a la de Europa porque Europa te da muy poco tiempo, Ajá. era justo el confinamiento, la pandemia y no pudimos prepararla, ¿no? Entonces preparamos la causa, en cambio Naciones Unidas no vence, la presentamos, el 75% de las causas sobre libertad de expresión que se presentan en Naciones Unidas no son admitidas a trámite. Y hace 2 meses nos ha llegado la notificación de que la Que nuestra han admitido a trámite. O sea que tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Si nos llegan a dar la razón, que ojalá sería un triunfo porque es vinculante, dejaría precedente y no podrían volver a condenar a Oh. gente por un chiste satírico sobre un famoso que cometió un delito. Y además el Estado español nos tendría que volver la guita que gastamos. Ahora, lo paradójico es O sea que, que estamos ahí. por un lado, Sí, para ustedes es verdad lo que decís, un desgaste y demás, sí, pero por otro lado es publicidad, porque yo mismo me sí, es enteré publicidad, de que claro. existía Sí. Mongolia cuando había llegado acá en 2014 y había sacado la tapa esta de, creo que fue de la revista Hola, la que decía Ah, Mongola, o Mongola. era la Sí, infanta. que sí, pusimos Eso la yo no infanta. conocía. Sí, Digo, sí, sí. a ver qué son Cuando estos salió el locos, tema de la corrupción de la infanta, hicimos Mongola. Sí, porque nos disfrazamos. Otro detalle argentino. Nosotros nos disfrazamos de otras cabeceras de prensa. Claro. Y esa idea, hicimos Mongola, hicimos el ABC Mong, nos vamos disfrazando de otros periódicos y tal. La copiamos de Tía Vicenta, la Ah, clásica revista de humor argentina, que se disfrazaba también de otras revistas la cabecera cambiaba y en vez de tía Vicenta se llamaba tía no sé qué, por la tía Nación o tía tal. Y eso se lo copiamos a ellos. pero al final les van dando. Es publicidad, pero algo que nos importa más que la publicidad es que nosotros cuando fundamos Mongolia decidimos hacer una revista que no sea solo una revista, no queríamos una revista de humor. Por eso tiene una parte de periodismo de investigación de todo lo que no sacan los demás medios. Porque nos da igual nosotros que sea un empresario de un medio de Ah, izquierdas. Si el tipo está vinculado con casos de corrupción de la banca, de echar trabajadores y no pagarles y mandarlos por Fogasa, que les pague el paro el Estado, pero ellos luego se declaran en bancarrota, pero sus demás empresas están forradas. Nosotros lo contamos en la parte seria de la revista. Entonces también hemos tenido 3 juicios de Pere Rusiñol por sus artículos en Mongolia, ha tenido 3 juicios de Jaume Roures, del empresario dueño del diario público, que se supone que viene del trotskismo y que bueno, nosotros contamos cosas
que no quiero que me haga juicio ahora mismo, lean Mongolia. Bueno, sus relaciones con Qatar, con movidas del fútbol y cosas así, el Barça. Entonces, claro, nosotros lo que dijimos es que no, nosotros queremos hacer una revista para luchar de verdad por ampliar la libertad de expresión en España. Y queremos ampliar la libertad de expresión en España porque la libertad de expresión en España se fue cerrando a partir del gobierno de Rajoy en el 2012. A partir del 2012, el gobierno de Rajoy y el gobierno del PP empezó a achicar la libertad de expresión por varios motivos. Primero porque habían saltado, y este era el principal, todos los casos de corrupción del propio Partido Popular, donde aparte un juez luego terminó diciendo que era el partido el que se financiaba ilegalmente, que no eran 4 corruptos, ¿no? Pero entonces, para callar todas esas investigaciones, aprovechó los atentados de Charlie Hebdo y los posteriores también atentados en las Ramblas para hacer leyes de seguridad nacional para combatir el terrorismo islámico, que son las que se conocen como leyes Mordaza, donde en realidad lo que hizo hacer es que tú no puedas publicar información, no puedas sacar foto en una manifestación, no te puedas manifestar. Recortó la libertad de expresión de una manera brutal. La policía, no hace falta pasar por juicio, un policía le sacas una foto y te puede directamente meter una multa de 100.000 euros sin pasar por un juzgado y darte posibilidad de defender, ¿no? Nunca se había usado el artículo o muy poco se había usado el artículo de ofensa a los sentimientos religiosos y se empezó a usar a partir de... Porque que un artículo esté en el Código Penal no significa que te demanden por ese artículo, se empezó a usar ahí. Luego también, antes que no existía el delito de apología al terrorismo, sí, de colaboración, de exaltación, tal... ahora que ya no existía ETA, lo ponen como apología al terrorismo y empiezan a condenar a gente por hacer chistes. O sea, no gente que está colaborando con el ISIS. Y entonces realmente se fue cerrando. Y cuando gana la moción de censura y empieza el gobierno de coalición, primero deciden modificar el Código Penal y bajar estas... Bueno, y aquí tienen un poder en España el nacionalcatolicismo y los ultracatólicos, que son, por cierto, antipapa, son antifrancisco. Son los que brindan porque se muera el Papa. Donde están abogados cristianos y todos estos, ¿no? La Conferencia Episcopal Española siempre ha sido muy, muy de derechas y Franco había hecho el nacionalcatolicismo, había firmado la concordancia con lo más rancio de la Iglesia Católica para que toda la educación esté en manos del Opus Dei, etcétera, ¿no? Entonces, esos sectores aquí tienen muchísimo poder y están muy metidos en la justicia. Cuando viene el gobierno de coalición, quieren cambiar el Código Penal, pero tienen primero otras prioridades, tal. Cuando deciden cambiar y quitar estas leyes Mordaza, no sé si hubieran modificado la de ofensa a los sentimientos religiosos porque es una patata caliente, ¿no? Porque los poderes fácticos en España están muy vinculados al ala más derechista de la Iglesia, ¿no? Pero sí que le iban a modificar algunas de estas leyes y resulta que por Esquerra y Bildu del País Vasco y de Cataluña, las izquierdas del País Vasco y de Cataluña, nacionalistas le piden que no firman, sino quita lo de las pelotas de goma de la policía y no sé qué más. El gobierno se opone, tal, no sé qué, no llegan a un acuerdo y no lo modifican. Después ya vino pandemia, ahora independencia de Cataluña, y ahí están. Y a las leyes esas que fueron coercitivas y que se cargaron gran parte de la libertad, no gran parte, pero achicaron la frontera de la libertad de expresión, sobre todo con respecto a nuestros vecinos regionales o Estados Unidos, por ejemplo, no hay comparación, ¿no? En Estados Unidos puedes quemar la bandera y no pasa nada. No se han vuelto a abrir por más que ya llevamos 2 legislaturas y media de gobierno progresista. Entonces, en Mongolia nos gusta que nos hagan juicio porque es una manera de dejar precedente legal. Nosotros con los archivos de la última causa, de la portada de esta Navidad, no la anterior, la de la caca de WhatsApp como Jesucito, hemos logrado que se archiven. Y eso implica también un precedente, ¿no? Claro, y si logramos que Naciones Unidas nos dé la razón con el torero, otro precedente más, ¿no? Ya que estamos hablando del tema Sí. de la censura y demás, Sí. me rescaté unas frases que me gustaron Sí. que vamos a mostrar acá, el disparo en el humorista. Que se editó en Argentina, por serio? cierto. No sí, sabía. no vendió nada porque Bueno, no me conocen ni Dios ahí. Bueno, a ver si ahora Está ayuda algo. la última vez, por Lo cierto, tengo. lo vi en Calle Corrientes, la última vez que fui a ¿Serio? Argentina hace 2 años, que fui a ver a mi madre, lo vi en Calle Corrientes, expuesto con los mayores escritores de la humanidad, en las ofertas, claro. Bueno. Todo un peso. Shakespeare, Oscar Wilde y mi cómic. Disparo en el Y humorista. digo, estoy Epa, con Oscar bueno, Wilde y con me Shakespeare. colé cuidado. ya con- Sí. Bueno, me traje algunas frases que me Sí. gustaron un montón y ahora como estamos hablando de eso, esta me encanta que dice, el humor es como ese pajarito que los antiguos mineros llevaban cuando bajaban a la Sí. mina y que les servía como alarma. Si el pajarito moría, los niveles de oxígeno habían bajado y se debía abandonar la mina. El humor es ese pajarito, es el primero en morir por la censura. Al final el humor cual. es una cosa seria, digamos. Es muy serio el humor, y sobre todo el satírico, ¿no? Porque justamente es digamos, la expresión más libre de la opinión pública.
Porque en la opinión pública tú tienes que tener cierta diplomacia, entonces puedes hablar con ciertos matices, porque a ofender. Pero al humor se le da el permiso ya desde los antiguos griegos de poder ofender, ¿no? Entonces, porque la ofensa lo tiene que gestionar el ofendido, no tú, ¿no? Claro. Entonces, de poder ofender. Entonces, el permiso de poder decir las cosas sin cortapisa, en plan, este es un mafioso, este es un tal. Yo siempre digo que es digamos, el equipo perfecto con el periodista, ¿no? Porque el periodista tiene que contar la verdad, pero necesita pruebas para contar la verdad. La sátira puede contar lo que todos sabemos, aunque no haya pruebas, ¿no? Entonces, este lo cuenta a través de Es un poco ficción, un Sí, poco... de la verdad y es a través de la ficción, ¿no? Entonces, claro, a los periodistas no les pueden hacer, les hacen juicio, pero los periodistas tienen sus pruebas, ¿no? Pero tú de un chiste no tienes ninguna prueba. Entonces, lo que suelen hacer cuando empiezan a achicar el ámbito de la libertad de expresión es sobre todo empezar Con el con los humor. humoristas, ¿no? Que este chiste me ofendió, que este chiste no sé qué. Y entonces cuando empiezas a ver que empieza a haber juicios humoristas es que se achica la libertad de expresión. El problema es que el achique de la libertad de expresión en los últimos 10 años, 15 años, no es solo de la derecha, es también de la izquierda. O sea, la izquierda ultrasensible esta que ha surgido a partir de la guerra cultural, la famosa guerra cultural, que tanto habla Milei, esa guerra cultural la tiene ganada la derecha, porque mientras que la derecha no tiene problema en decir las barbaridades más grandes y de eso le da votos, la izquierda todo el rato tiene complejos de que no digas esto porque si no eres el enemigo, ¿no? Y si no, no te das cuenta que soy de los tuyos, que no tengo nada que ver con estos. O sea, entonces el propio humorista de izquierda se ve en la difícil disyuntiva de que lo ataca la derecha y también la izquierda cuando se mete con la izquierda. Y si estás luchando contra el fanatismo, no me jodas. Todos sabemos que hubo fanatismo de izquierda y que este mundo no solo ha sido regado por sangre por el fascismo, sino también por la Unión Soviética, ¿no? Y la ultraizquierda. Entonces, creo que el poder criticar a los regímenes fascistas, pero que hagas cualquier chiste sobre un régimen que se decía marxista, el pobre Marx murió y no vio nada de todo esto, ¿no? Pero que se dice marxista y que ha matado a millones de personas, ya te consideren traidor, pero que en petit comité digan, no, sí, yo sé que es así, pero esto no hay que decirlo Claro, públicamente, pero todo eso es como el cristianismo. Esa no es la izquierda que yo quiero, claro. en la que yo quiero estar, ¿sabes? Yo soy demócrata sobre todo. O sea, antes que cualquier cosa soy demócrata. Y como demócrata me parece que hay que ejercer la crítica, ¿no? De hecho, el propio marxismo hablaba de la autocrítica, pero cuando tú criticas deja de ser autos, eres el enemigo. Claro. Entonces ya no es autocrítica. Se quitan así la autocrítica, ¿no? La autocrítica es porque ya no eres de los nuestros, entonces ya no es autocrítica, fusilado, ¿no? Y entonces cagamos porque nos encontramos en un doble frente, ¿no? Y encima que se ha perdido, se va la literalidad y se ha perdido la función metafórica que tiene la sátira. Y eso es por la velocidad de las redes y porque todo el rato la batalla política ahora es absolutamente identitaria y no tiene que ver con la lucha de las ideas, tiene que ver con la lucha casi futbolera de qué te sientes ¿De qué tú. equipo Claro, de qué soy, equipo no? eres. Entonces, si yo hago un chiste donde estoy acusando a un político de derechas de ser homófobo y en la portada lo pongo y pongo en titular, no sé qué maricón, Te metiste con también la con... gente va a decir, no, la gente no, ciertos sectores en internet va a decir, revista Mongolia homófoba. No, no entendés que es una Claro, crítica de la ultraderecha, es que no lo has entendido. Es que si vamos a prohibir la palabra maricón, obviando cualquier contexto, si es crítico, si no, si es una agresión, si es un insulto o si es coloquial, los primeros que van presos es el colectivo LGTBI, porque es el que la usa habitualmente de claro. manera cariñosa. Entonces, la descontextualización de todo que ha logrado las redes y esta cosa emocional que ha logrado la guerra cultural hace que yo ya desconfíe. Siempre fue emocional la izquierda y la derecha, ¿eh? De hecho, lo ves mucho porque en los movimientos ultras en los años 60 y 70 ves que muchos que venían yo qué sé, de la Alianza Libertadora Nacional, que era de ultraderecha católica, terminan en grupos guevaristas entrenando en Cuba. O sea, me Claro. parece, hay gente que le mola la violencia en Claro. extremo y va pasando de un lado al Ya otro veremos dónde. con total naturalidad, ¿no? Pero uno que se considera de izquierdas, me parece que la izquierda, si entra en esa batalla cultural, la pierde. Porque tiene demasiados pruritos para entrar en una batalla sucia de las palabras. En cambio, a la derecha no le importa. Claro. Entonces, no te metas en ese terreno de guerra, porque vas a perder. Me Vete hace- al de la factualidad, ¿no? Me hace acordar me acuerdo de vuelta de cosas con Levinas, me decía que cuando él estaba creo que estaba en el Partido Comunista, en la parte de Sí, un poco de los pintores y del movimiento del arte, me decía que querían un poco hacer un sindicato para conseguir sí, pinceles y cosas.
Y dice que, claro, para escribir el comunicado se lo pasaban a las discusiones semánticas, Claro, a ver claro, si antes decían que apoyando al pueblo de Vietnam, o sea, claro. como decía, por pretenciosa, Siempre ha lo sido hacen, claro, pajerísima. por De pretensión. hecho, el gran triunfo, no es solo el único, ¿no? Pero yo creo que el gran triunfo de Perón y del peronismo, sobre todo de Perón, en las grandes masas trabajadoras argentinas, eran dos cosas. Una, que las masas trabajadoras argentinas, por cómo estaban conformadas en el siglo XX, eh, tenían una idea de construcción de nación, venían de la provincia, del campo y tal, y no les gustaba este rollo de globalista del marxismo, digamos, y menos de alinearse a uno en Rusia, digamos, ¿no? Les Claro, parecía un delirio. claro. Y luego que los que eran del Partido Comunista, trotskista, eran todos de universidad de Buenos Aires, que se pasaban discutiendo cosas que eran muy pocas prácticas para los obreros. En cambio, le viene un tío, le dice 8 horas de trabajo, y dice, joder, este es el Claro, nuestro. Porque los otros estaban con eso, decía, bueno, pero compañero, claro. vamos a ver, en realidad, ¿no? La semántica del capitalismo, acá el obrero dice, mira, anda a tomar por culo, a mí yo quiero saber si cuántas horas voy a trabajar. Entonces, Sí, y eso pasaba aquí también, cuidado. Yo creo que le estamos perdiendo porque ha pasado el pajerismo de izquierda, ha pasado de la semántica y toda esta mierda, ha pasado a lo ultraidentitario, que me parece bien la defensa de lo identitario, pero no nos olvidemos una cosa, la defensa de lo identitario es un valor liberal. Yo como defensor del liberalismo puro, digo, del liberalismo de la Revolución Francesa, etcétera. La izquierda y derecha ahora simplemente se han dividido el liberalismo clásico. No el liberalismo que se entiende ahora como la derecha, digo el liberalismo clásico, que surge de la Revolución Francesa. Y que luego crece en Inglaterra con el utilitarismo de Stuart Mill y sus alumnos. El liberalismo propone las libertades individuales, la de mercado, la sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando fracasan los proyectos de izquierda, se cae la Unión Soviética, etcétera, y ven que aquello de mundo del paraíso en la tierra tenía más bien poco. poco, entra en crisis la izquierda y la derecha misma, fracasan los fascismos en Europa, deciden dividirse dividirse el liberalismo. Como todo funciona dentro de una democracia liberal, se divide en el liberalismo. La izquierda defiende las libertades individuales, sexuales, de expresión, etcétera, La y la derecha la economía, económica, claro. ¿no? Pero claro, es terrible porque entonces si solo tu única bandera no va a ser cambiar el mundo en una época donde la crisis ecológica que estamos viviendo pone en Claro. riesgo la industria, la economía y vas a multiplicar el hambre y tu único, digamos, Sí, la O, discurso la X o la tiene que ver arroba. con cosas identitarias que están muy bien y que hay que defender a los colectivos vulnerables, ¿no? Pero si te olvidas de las mayorías, obviamente de las mayorías que son los que menos tienen, aunque nos hayan engañado que somos clase media, no dejan de ser clase trabajadora, se dejamos Sí. de ser clase trabajadora, muchas de esas mayorías van a tener tentación de pasarse a la ultraderecha como está pasando. Porque es más fácil entender el discurso de los inmigrantes nos roban el trabajo que Sí. entender obviamente que no, que hay sequía, no hay agricultura, porque en realidad el cambio climático se está cargando las condiciones climáticas del Holoceno. Y claro, y si la izquierda te viene con temas que tienen que ver con juventud urbanita de ciudad y de universitaria, pues claro, pues los campesinos, los taxistas, pues se van pasando a la ultraderecha, eso lo estamos viendo ya en España, ¿no? Y, y hay una frase que me recordás que tenía acá marcada que Sí, decía: la corrección política de los sectores bien pensantes vino a cubrir el espacio dejado por la moral. Como que sí, ahora pareciera tal que la cual. nueva moral es Sí, la moral de la izquierda, por la cual te sí, cancelan, no sé qué. Entonces ahora lo revolucionario y lo sí, punk y parece que está en la derecha ahora, sí, ¿no? es Entonces, terrible eso, es terrible. Y ha sido gran culpa de la izquierda, ¿no? Porque cuando la izquierda deja de defender la libertad, la izquierda democrática en las democracias liberales, digo, no estoy hablando de las izquierdas en regímenes autoritarios de izquierda, porque ahí no había libertad de expresión, no había claro. nada. Digo, las izquierdas en las democracias liberales. Dejan de defender la libertad de expresión para todos y empiezan a censurar libros, empiezan a decir que ciertas cosas no se pueden hablar, empiezan a decir que ciertas cosas no hay que publicar, empiezan a... Entonces, ¿para qué queremos la izquierda? Esa era la función de la derecha toda la Claro, vida, ¿no? es que Era la función del fascismo. Y entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes no pueden decir esta palabra, no pueden decir la otra, en vez de haber una educación sobre el contexto de las palabras, sobre el uso de las palabras, sobre que tú tienes que respetar a tus conciudadanos, sean quien sean y sean como sean, en la vida pública, pero luego en la ficción tú puedes hacer lo que sea. Tú en la ficción puedes ser un asesino si quieres. En la vida pública tienes que ser respetuoso. Censuras ficciones, que es donde claro. podemos ser monstruos si queremos, porque es una puta ficción,
Entonces primero te llevas al engaño, porque estás creyendo que el mundo es súper bonito, porque no hay ficciones que hablen de lo malo, cuando en el mundo real sigue existiendo lo malo, ¿no? Y después da la sensación, en la época más rebelde de la vida, que es la adolescencia, que al final, en vez de lo rebelde ser de izquierda, que es lo rebelde ser del propio sistema. O sea, lo rebelde es ser conservador, etcétera. Claro, Entonces decís, pues es que la habéis cagado mucho, Los políticos de izquierda, digo, claro, claro, claro. los políticos de izquierda. Ahora que hablamos un poco de esto mismo, Y perdón, y no hablo de los políticos de derecha porque no me interesan, porque ya sé, siempre han defendido lo mismo. La sí, conservación o sea, de los son más privilegios. regulares, claro. Y son más... Entonces, yo estoy en contra de la conservación de los privilegios y creo en el reparto de la riqueza. Pero me voy a dedicar a censurar libros. Y pues en mal. cuanto a la ofensa, yo creo que Sí. Lo conservador sí tiene como, no sé, su Sí. menú de cosas que me ofendo, que es la patria, Tal la cual, religión. la religión, la familia, sí. Pero el sector progresismo abrió No, una no. caja loca ¿Sabés ahí por lo peor? que Es todo lo eso... Lo peor que a mí me indigna, porque yo nunca fui antiamericano, a mí me parece que los americanos tienen cosas terribles como toda gran potencia, que han tenido un papel muy siniestro durante la Guerra Fría, igual que lo ha tenido la URSS para los países del Este, no solo que a nosotros nos tocó estar de este lado. Pero después a nivel cultural y, por ejemplo, a nivel constitucional son la hostia. O sea, la libertad de expresión de Estados Unidos, ya me gustaría que lleguemos, es la más libre de verdad. Incluso tú puedes expresar que eres del Ku Klux Klan, porque Sí, mientras sí. que no mates a un afroamericano, Está pues todo bien. no es delito, ¿no? Y justamente, tanto en Europa como en Sudamérica, en Latinoamérica en general, los partidos que más se autodefinen a sí mismos, más se ven a sí mismos como de superizquierda, en realidad copian las chorradas de los demócratas americanos. O sea, toda la corrupción política empieza por los demócratas americanos, por el ala más de izquierda de los demócratas americanos, por niños con chetos pijos de universidades pagas, privadas, que sienten culpa por cómo trataban a los negros sus padres y entonces censuran a Mark Twain cuando era un humanista. ¿Por qué? Porque en Huckleberry Finn al negro Jim lo llaman nigger, ¿no? Entonces hay que prohibirlo. Hay que Pero a ver tacharlo, si el protagonista es Jim y es antirracista la novela. Entonces, que los que se consideran, por lo menos en España, súper de izquierda, la más izquierda de izquierda, estén copiando la cultura de la cancelación, que en realidad es de los demócratas americanos, que de izquierda tienen más bien poco, recordemos que ahí vienen los Clinton, Sí, sí, sí. etcétera, y que es de niños pijos. Yo creo que representa un gran fracaso que la izquierda se tiene que reinventar. Si quiere realmente competir contra la ultraderecha que estamos viendo ahora, sin una idea de revolución armada que fracasó y que nos llevó a muchos desastres, tiene que ver qué alternativa le plantea al capitalismo y que pueda ser a nivel económico. Claro, es que no hay modelo que defender. O sea, es que si no tenés modelo que defender, porque los modelos que defendías fracasaron y demostraron que la condición humana es peor que cualquier ideología, o sea, que las ideologías son tonterías a los que nos agarramos los humanos, porque luego la condición humana es que somos lo peor, somos un bicho asqueroso, digamos, ¿no? Pero si no podés competir con eso y vas señalando a quien habla y vas señalando y vas censurando o las libros, palabras no solo te quedas así de pequeñito, Claro. sino que además le estás abriendo la puerta a eso, a que la rebeldía resulte lo menos rebelde que hay, que es los sectores reaccionarios conservadores, ¿no? Quiero Y que por hablemos... cierto, yo no perdón. tengo la solución política, yo no soy político, yo soy satírico Observador, ¿no? y me dedico a criticar a todos, claro. Con lo cual estás así... Me encantaría que hubiera una opción, llamémosle socialdemócrata, sobre todo democrática, porque yo soy demócrata, me parece que la democracia es o sea, terrible, lenta, abunda la corrupción, pero como dice el periodista español Enrique González, es el único sistema político en que te dejan equivocarte cada 4 años, ¿no? Entonces, en eso yo soy demócrata a full, no defiendo ningún totalitarismo, demócrata. Y como demócrata estoy a favor de que haya posiciones más a la derecha y más a la izquierda, manteniendo, por supuesto, el pacto constitucional de la democracia y sobre todo la fiscalización de los poderes públicos, ¿no? Pero si la izquierda no defiende eso, pues estamos en manos de la ultraderecha, claro. Quiero que hablemos un poquito de Argentina antes de Sí. terminar. Sí. Me contabas antes que tenés familia... Perdón, ¿sabes que hablo? Que no paro, ¿eh? No, bien. Yo hasta que... Soy un hasta que nos charlatán. apaguen la luz, ¿no? Sí. Apaguen la luz.
Me contabas que tenés familia en Sí, Argentina, que sí, te queda sí, tu familia en Buenos Aires, que sos claro. de la zona de La Pampa Y de Rosario, yo de- nací en Buenos Aires, pero mi familia venía de La Pampa y Rosario. ¿Seguís un Bueno, de Santa Fe. poco, eso te hace estar un poco enganchado todavía a Argentina? ¿Estás un Mucho, poco con la mucho, oreja sí. ahí a ver qué, cómo? Siempre estoy al tanto de lo que está pasando, ¿no? Obviamente, estando aquí, lo que hice fue, mientras releía mientras leía toda la historia de España, leerme también toda la historia de Argentina 20.000 veces, porque era una manera de mantener yo contacto con el país donde nací, ¿no? Yo me refiero, hay algo que es una frase famosa, que si no dijo Borges será otra de las frases que nunca dijo Borges y que le atribuimos porque queda bien, la de que la patria está muy vinculada a la infancia, ¿no? O sea, eso que llaman patria Sí. está muy vinculada a la infancia. Yo que soy totalmente ácrata y antinaciones, no libertario como Milei, soy anarquista de lo de antes, ¿no? Pero sí que me encanta y me conmueve mucho todo lo que es la historia de mi país, porque son los gauchos, todo, el tango, soy fan de Atahualpa Yupanqui, súper fan de Atahualpa Yupanqui. Entonces, claro, leer historia y sí que me mantengo al día también de lo que va pasando, no con la súper especialización que tengo en España, porque aquí me va el sueldo, ¿no? El saber Claro. quién es quién en la política, ¿no? Pero sí que estoy al día y que la sigo. ¿Y cómo viste, pues, si me echamos la vista Sí, para atrás, no mucho, no sé, sí, 6 meses, Argentina fue una locura entre sí, fue una la locura. campaña electoral, Sí, ¿cómo es? sí, Las PASO, sí, la primera vuelta, la segunda sí. vuelta y ahora Milei, ¿cómo viviste tú un poco eso? Bueno, con bastante tristeza en realidad, porque me parecía joder, primero que todo el panorama electoral argentino ya se había ido hacia la derecha. Es decir, el peronismo tenía a Massa de candidato que venía de la UCD. O sea, venía Claro. de un partido que era neoliberal, que creó Alzogaray. O sea, que Alzogaray había sido ministro de Economía de los que más endeudaron al país en todas las dictaduras militares posibles y que Claro. después se alió a Menem para vender el Estado directamente, ¿no? Entonces venía de ese partido y se había metido en el peronismo, no me acuerdo si con Néstor o anteriormente con Menem, ¿no? Yo Creo. creo que con Menem. Yo también. Creo que con- Pero un candidato que en realidad no viene ni de los sectores populares, ni tiene gran fuerza por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido un poder muy peronista, ni, ni es el ala del peronismo más del estado de bienestar, que se podría más parecer a la socialdemocracia europea, digamos, sino que es el ala más liberal, no en el sentido que yo defiendo a los liberales, sino más liberal económica neoliberal, ¿no? Y que entonces las opciones sean votar al ministro de Economía de los 140% de inflación, que encima ni siquiera viene de la centro... Yo creo que ahora de verdad con la crisis ecológica se necesita el estado de bienestar, porque va a haber que repartir recursos, porque no va a haber agua para todo, no va a haber comida para todo. Estamos en un panorama muy, muy difícil, donde creo que las teorías keynesianas son aplicables de otra manera, pero que son aplicables para paliar todo esto, ¿no? Mitigarlo al menos. Entonces, que venga justo del ala más neoliberal y que sea el ministro de Economía, que justamente tiene 140% de inflación, aunque ahí está la deuda de Macri metida y un montón de cosas que son difíciles de explicar para el votante común, que no tiene por qué saber todos los intríngulis de la economía, ¿no? Pero es entendible que el partido de los pobres, después de, obviamente, de la deuda millonaria del FMI, de la pandemia, de todo, eh, Fernández tenga un 43% de pobreza y de hambre, es difícil de sostener Claro. a nivel electoral. Y me da pena, digamos, me da pena, ¿no? Porque justamente los otros son los que menos van a hacer por los pobres. Porque tenemos a la Bullrich, que parece una desquiciada y que no es que sea de centro derecha, es que es de derecha a derecha, ¿no? Y que aparte todos sabemos que trabaja para poderes fácticos económicos del país, ¿no? Como el mismo Macri, que es un empresario, ¿no? Y por otro lado tenemos a Milei, que es un populista de ultraderecha, eh, pues es desesperante, ¿no? Porque es totalmente desesperante y lo que habla es de una gran incapacidad de la clase política argentina de tener referentes que sean atractivos y que propongan algo diferente que no sea una economía de derechas. ¿No? Que básicamente se debatía entre economía de derecha, ¿no? En las Claro. Sí, elecciones, sí, ¿no? no. Y claro, pues me dio mucha pena, la verdad, me pareció muy triste. ¿Cómo lo ves Y que, bueno, y que ganara Milei ya ni te cuento, me eso te iba a preguntar, parece, ¿cómo uff, lo ves al me fenómeno parece me Milei? parece de vértigo. Como fue también Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil fue bastante terrible. El problema de esta gente que hace unos retrocesos en cuanto a derechos económicos y sociales, que suele generar mucha más deuda
Y el gran problema de Argentina siempre ha sido la deuda externa, ¿no? La deuda pública y la deuda externa. Y esto genera más, porque encima cuando privatizan, privatizan mal, regalan los bienes del Estado, se quedan con la mordida, que Poco en la época de Menem, me acuerdo, lo mismo. claro, Y encima firman estos contratos que si a la empresa luego le va mal, asume el Estado la deuda, ¿no? O sea sí, sí, que es como una entrega total y absoluta de un patrimonio que debería garantizar los bienes mínimos para la mayoría de la población, ¿no? Y eso no lo veo, y sí que creo que, y esto lo están diciendo los economistas, lo ha dicho hasta el foro de Davos, que fue a llamarlo el comunista, ¿no? Que ante son los ricos más ricos del mundo, los que han impuesto las teorías neoliberales y que han esquilmado el planeta, que dicen, oye muchachos, con la crisis climática hay que parar un poco, va a haber que repartir un poco de guita, va a haber que hacer un poco de obra social, porque necesitamos gente que cobre y consuma y no podemos tener el 99% de la humanidad hambrienta. Lo han dicho los propios ricos, pues se dan cuenta que estamos en una situación muy... Y este papanatas lo llama Satán, ¿no? Yo lo llamaría Satán, pero por todo lo que han hecho en su vida como empresarios. Pero entonces decís, madre mía, qué pedazo de locura. Tengo miedo que rompa el juguete de tal manera que ya no sé, que sea muy difícil arreglarlo, que sea muy, muy difícil arreglarlo. También es cierto que un mismo partido, por más que tú puedas ser súper fan de ese partido, en una democracia es complicado que un mismo partido gobierne demasiadas... 20. Sí, porque se crean inercias siempre, esto pasa en todos los partidos, Sí. le pasó aquí a Felipe González con el PSOE, que se crearon inercias en que después se derrumbó por la corrupción, ¿no? Es que es condición humana que cuando están muchos años en el poder, Claro. los que van sobreviviendo son los más canallas, ¿no? Que van Esto subiendo, ¿no? de los políticos españoles hay que cambiarlos cada cierto tiempo por la misma razón, ¿no? Sí, totalmente, por la misma razón, claro, 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 sí, 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 y esto no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la condición humana y lo que es el poder, ¿no? Entonces es complicado, yo espero que empiecen a surgir opciones, que por ahí esté tocar fondo, hagan que surjan opciones y que no esté el país en manos de un ultra, o sea, yo no quiero un ultra en ningún sentido, ¿no? Sí. No quiero un ultra para nada. Y después que se está cargando, y todo parece decir que se va a cargar libertades que son fundamentales en las democracias, ¿no? Libertades que no se... En Estados Unidos te sube incluso te sube un Donald Trump y no cuestiona ciertas cosas de la propia democracia, ¿no? Por más que mira, Donald Trump Sí. estamos hablando, ¿eh? Pero no te quita la primera enmienda, ¿no? O cosas así, ¿no? Y luego Estados Unidos, que es una democracia tan... que el tejido aguanta, digamos, ¿no? Sí, La total. red de Sí, contención mirá, aguantó aguanta, hasta una invasión aguanta al Capitolio, Capitolio, o ¿no? sea, Sí, sí, sí. aguanta. Sí, Le- pero da le- mucho miedo, que suba claro. Trump, esté Milei ahí, tengamos la ultraderecha aquí, da mucho miedo, ¿eh? Le tocó tapar a Milei, ¿no? Este año fue. Le tocó tapar a Milei, sí, hicimos las caretas, porque era carnaval, y hicimos las caretas de carnaval y lo pusimos a Milei. Creo que fue, curiosamente, creo que fue de los pocos internacionales que los hemos puesto en portada. Hemos puesto en su día a Donald Trump también, hemos puesto también alguna vez al Papa Francisco cuando asumió. Pero en general no ponemos internacionales porque claro, la realidad local manda, ¿no? ¿Y Pero en Argentina tuvo repercusión o sí, pasó? ¿Sí? salió en la ¿Salió? tele. Me mandaron amigos que había salido en la Sí. tele. No me acuerdo en qué canales, pero sí que habían dicho en España. Se ríen Se ríen de Milei. de Milei. Digo, claro, que nosotros somos sargentos también. Entonces. No, pero es increíble la fórmula, porque en Latinoamérica surgió lo que se llamaron los nacionalpopulismos, con Getulio Vargas, Perón y otros. Que en realidad no eran de izquierdas, tampoco eran señores bastante conservadores, pero tenían cierta sensibilidad popular, como muy caudillista, ¿no? En plan Rosa o en plan los federales, pero sí que hacían leyes que lo que hicieron fue igualar a las clases trabajadoras a ciertos derechos que en Europa ya habían conseguido las luchas obreras a través de la izquierda, ¿no? Sin embargo, esa forma de comunicar, que el populismo en el fondo es una forma de comunicar, la ha agarrado la derecha y ha demostrado ser muchísimo más óptima para ellos que la ultraderecha, Claro, que de lo que intentó ser para la izquierda en los claro. 90. En los 90 la agarró la izquierda e intentó utilizar esa forma de comunicar de los populismos, de los nacionalpopulismos de décadas anteriores de Latinoamérica, y aquí mismo Podemos, Más País y todos se fascinaron mucho con el kirchnerismo, intentaron tener formas de comunicación como más populares, pero fracasaron porque en Europa, sobre todo en la Europa occidental, es muy diferente la gente. O sea, la gente no se imagina las izquierdas. Le es como vergonzante que los candidatos de izquierdas tengan una forma de comunicarse que no sea muy académicamente política, Claro. ¿no? Que sea como de andar por casa, ¿no? Eso que a nosotros no nos sorprende y hasta me parece bien. Mira, oye, si le estás hablando a la mayoría del país que no tiene por qué ser académico, le hablas así. Pero ahora esto sí que lo ha tomado aquí, Vox.
Y se han dado cuenta que la ultraderecha, que esa forma de comunicar les funciona mucho mejor, Claro. sí. Mientras que las izquierdas con esa forma de comunicar en Europa han caído. Ah. A ver, están en el gobierno, en un Sí, gobierno de sí, sí, sí. coalición, pero están cayendo, ¿no? De hecho, cada vez se utilizan más esas formas de comunicar. También es que es verdad que esas formas de comunicar cuando ya estás en el poder es raro. Porque Claro, tú estás como en las barricadas, ¿no? Hablando como en las barricadas. Y en las barricadas, ¿qué si el poder eres tú? ¿A quién claro, vas a, claro. a quién vas a bajar? ¿A quién le vas a hacer la que... revolución si estás en el Claro. gobierno, ¿no? Claro. El ratito que nos queda, quiero que Sí, hablemos un poco del peronismo, que sé que estás sí, trabajando en un libro, estuvimos sí, hablando soy muy antes. fan y fascinado del movimiento de masas argentino, sí. Quiero que a ver si te animás a Sí, definir un poco esa cosa indefinible que es el peronismo. bueno, es un movimiento de masas, claro, pasa que habría que intentar definir todos los peronismos, ¿no? Porque hubo muchos peronismos. Un movimiento de masas, insisto, que no fue único, que en Latinoamérica estuvo también Ibáñez del Campo en Chile, que también era un militar nacional popular, digamos, que tuvo el apoyo desde sectores de la ultraderecha nazi, como del socialismo del de cierta parte del Partido Socialista chileno, donde estaba Allende, por Claro. ejemplo, ¿no? Y en Argentina el peronismo, y en Brasil Getulio Vargas, en Bolivia también. Digo, hubo un movimiento después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que los países sudamericanos, que en realidad eran meras colonias de las grandes industrias extranjeras, porque claro, se industrializó el mundo con la revolución industrial, pero no, en Latinoamérica lo dejaron como países que daban la materia prima. Y Claro. para que la materia prima sea barata no había que dar las mismas condiciones de trabajo que sí se estaban dando en Inglaterra y en otros lados, ¿no? Estos generales representaron de alguna manera un nacionalismo popular, porque era un nacionalismo que lo que buscaba no era acabar con el capital, no era acabar con los ricos ni con la oligarquía, sino un reparto para que los pobres accedieran a ser clase media, evitar así unas revoluciones comunistas, porque también eran muy anticomunistas, Ah, pero a la vez esa clase media que consumiera y poder tener un mercado interno para industrializarse. Y eso se dio en toda Sudamérica, solo que el peronismo es el que más duró, ¿no? Porque todavía sigue ahí la marca, claro. ¿no? Entonces, claro, con eso lo que hizo fue atraer a nacionalistas de izquierda que luego fueron evolucionando a posiciones revolucionarias después de Cuba, y a posiciones de ultraderecha, que también eran Claro. nacionalistas antiimperialistas. Y Perón intentaba hacer una coalición y tenía una política pendular en que beneficiaba a un sector o al otro, depende, le convenía estratégicamente para lidiar con sus enemigos, con los golpes militares en cada momento, ¿no? Y claro, y eso va creando un movimiento popular que no es ideológico, que es pragmático. Y que hoy por hoy, ya ha pasado mucho tiempo, se convierte en una especie de marca para acceder al poder, donde su lógica es el pragmatismo, es mantenerse en el poder y es el pragmatismo. Es si hay que irse más a la derecha, como en el caso de Massa, porque la deuda con el fondo, etcétera, Hay que... necesitamos alguien que sepa negociarlo. Y ya venimos con unas décadas del kirchnerismo que digamos, se mostró demasiado la bandera de la izquierda peronista, y ahora digamos, esa etapa está cayendo, Hay vamos que... a levantar un poco la derecha para tal, ¿no? Cuando cae la derecha peronista por así decirlo, el neoliberalismo de Menem, pues sacaron la Hay otra, que... ¿no? Es el pragmatismo para mantenerse en el poder. Lo que pasa que esta vez les ha fallado tristemente, digo tristemente porque yo creo que se hace realidad la frase de Perón, que fue un tipo muy, 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 muy inteligente, ¿no? Con su costado muy siniestro también, pero muy Claro. inteligente, ¿no? Que el tipo dijo esto de que nosotros no fuimos buenos, pero los que vinieron después son peores, ¿no? Y yo creo que acá pasa esto, que Sí. el candidato peronista no era bueno, pero es que los demás eran peores. Entonces, y yo creo que hoy por hoy el peronismo es un poco eso, es una marca de acceso al poder. El que logra sobrevivir a todo ese movimiento que tiene un montón de aparatos diferentes, el del Partido Justicialista, el de los sindicatos, Claro. la fuerza de los diferentes sindicatos, de los diferentes movimientos sociales, el poder de los caciques de cada provincia, el que logra sobrevivir a eso y quedar en la punta, pues los demás se le alinean, y con que llegue a entusiasmar tanto a las masas como a ese sector de la clase media y la burguesía, que cada vez que el peronismo se ha tirado hacia el progresismo ha empatizado con el peronismo, logra ganar y logra tener una gran coalición de clases para hacer lo que quiera. Para Y bien o para mal, ¿no? Hacer lo que quiera. Pero cuando no logra ese entusiasmo, no hay opciones posibles al peronismo. No suelen tener la fuerza suficiente como para competir con el peronismo, porque en el fondo son como también movimientos tan heterogéneos como el peronismo, que mezclan desde sectores del radicalismo hasta los neoliberales, hasta nacionalistas de derecha, hasta fascistas. Entonces, no creo que el antiperonismo sea más coherente que el peronismo. Creo que son movimientos heterogéneos, enfrentados,
Y el peronismo, sobre todo, creo que su máxima es y debería seguir siendo el pragmatismo. Y lo que sí es que el peronismo parece siempre es muy vertical, ¿no? Sí, el Donde uno después verticalismo, va todo sí, para atrás. total. Se enfilan Y todos. eso, ¿no? La marca, la franquicia, Sí, la tal cual, es iconografía una marca, sí. que, Que reúne muchas banderas. claro, Porque está la nacional, la popular, o sea, la del nacionalismo, ¿no? sí, sí. La recuperación de Ah, los ferrocarriles y tal. La de los barrios los barrios de Villa, los barrios de Chabolas, donde realmente ese señor con sus leyes les dio la mejor condición de vida que hayan tenido en su vida. La de las mujeres con Evita, pero luego con diferentes símbolos de Eguren y tal, del peronismo de izquierdas, ¿no? Pero luego también de la ultraderecha por su enfrentamiento a, a sectores liberales del ejército. Entonces, claro, reúne a todo. Es realmente lo que decís, es una marca que al final se convierte en una escalera hacia el poder para claro. aquel que logre sobrevivir a todos los tiburones de esos miles de aparatos que funcionan ahí, ¿no? Y ahora parece que esa iconografía que tiene el peronismo tiene una Sí. iconografía Buah, que no tienen brutal. Yo otros soy fan, otros colecciono, partidos. iconografía peronista. Yo creo que ahora Milei creo que ha hecho un poco eso. Su partido han hecho la Totalmente. iconografía, Sí, tener mucho. un Sí, logo, una sí. marca, Y un curiosamente canto, una Perón, frase. Perón se basó mucho en el radicalismo de Irigoyen, porque él era muy fan de Irigoyen. Irigoyen fue el Claro, primer líder de masas, digamos, el primer político en hablar, el primer populista además en Argentina, no en el mal sentido, en el buen sentido de comunicacional, digo, ¿no? Pero le copió lo de los radicales, tenían la boina blanca, tenían el tal, tenían Gonzalo. el no sé qué, ¿no? Pero no fue muy listo, que era seguidor de Irigoyen y le copió bastante de eso y lo multiplicó por 1 millón. Claro. Y el que lo multiplicó fue Apol, ¿cómo era? El ministro, bueno, no era ministro, era la secretaría de prensa, que le llamaban el nazi Apol, porque era descendiente de alemanes El y... Goebbels de sí, el fue el que Goebbels. inventó Perón cumple, Vita dignifica, muchas de las frases que todavía se dicen de Perón, ¿eh? Sí, 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 un tipo muy curioso. Hay una biografía muy, muy interesante sobre él que se llama Apol, el inventor del peronismo. Qué Sí, bueno. sí, sí. Pero sí, sí, Perón creó esas banderas, pero es verdad que Milei le está lo del león, el rock and roll. Perón era el tango, ¿no? Perón, como Discépolo, gran parte de la Guardia Claro. Nueva seguían a Perón, el tango tuvo mucho que ver. De hecho, los muchachos peronistas los canta Hugo del Carril, También, claro. está La Descamisada, de también otro tango. Y este usa el rock and roll en una época en que las clases populares son rolingas. Eso, el Viva Claro. ya tiene su frase, el Viva la Libertad, La carajo. libertad, El que, total, la ya, motosierra ya, como símbolo, o sea, ya. totalmente, sí, sí, sí. Es que es muy es que de verdad creo que los antiperonistas han hecho más por construir el peronismo que el peronismo. O sea, realmente Sí, son los que le han dado la consolidación a un movimiento disperso y completamente diferente unos de claro. otros, ¿no? Y él ha sabido, eso sí que ha sabido copiarlo muy bien, ¿eh? Toma el rock and roll. Él también intentó impulsar, pero no le ha salido muy bien, la figura de su hermana también, casi como Como una Evita, especie de. Sí. de una manera un Bueno, él se poco... define como que él dice que no es antiperonista, él dice que. No Sí, me acuerdo cómo es que dice, que es es menemista, él es menemista. claro, él es menemista. Y él lo que Yo no soy es... gorila, dice. No, y él es antibolche. Él lo que odia, que odiaba la ultraderecha peronista en Ezeiza, los que salen con metralleta a dispararle a las izquierdas peronistas, él defiende lo mismo, que las izquierdas peronistas son infiltración bolchevique en el movimiento nacional, ¿no? Entonces, es muy curioso, pero es muy Ah, bueno, peligroso que se siga con esa sí. retórica en pleno siglo XXI, ¿eh? Bueno, ya para terminar, Darío, Sí, el libro se va a llamar El peronismo explicado a los españoles. exacto. Entonces, si querés seguir Sí, con esa saga sí, de tipo a los Lava Galán, viste que tienen sí, qué bueno es Lava ¿cómo Galán, es que lo ¿eh? llama? Para escépticos, ¿no? La Sí, historia de España para escépticos, la total. conquista de América para escépticos. A mí se me ocurrieron tres Es títulos. buenísimo Slava Galán, ¿eh? A mí A mí me sí, encanta, yo a soy mí muy fan también. de Slava Galán. Se me ocurrieron tres títulos. Por si querés Sí, seguir con esto dale, a de los ver, argentinos, yo te los cuéntame. tiro y me decís. Sí. Uno sería Milei explicado a los peluqueros. ¡Ay, ¿No buenísimo! te gusta? Me encantó, es buenísimo. El otro, el bife de chorizo explicado a los veganos. Buenísimo también, este me encantó. Y Los el, dos te los compro, ¿eh? dale, y el Sí, último, después vamos a medias, ¿no? sí. Y el último, la iglesia maradoniana explicada a los numerarios. ¡Oh, qué bueno! Esa es la que más me gusta, Ese te gusta más, ¿no? Hombre, soy súper fan, me encanta la cultura popular, me encanta el culto a Maradona también. Dale. Darío, mil gracias. No, a La ti, pasé genial. Javier, yo la también, pasé- ¿eh? Seguiría horas Sí, hablando, la ¿eh? próxima con asado en Valladolid. ¿Te Esto no, parece? no dudes que sabes que tenemos nuestra gerente que es de Valladolid. Así O que sea con que ahí asado. estaremos, nos verás por ahí. Darío, mil gracias. A vos. Muchas gracias.